dinero en total necesito para la compra de una casa en este año 2026? Si ya te estás preparando para comprar una casa, yo sé que una de las preguntas que más nos hacemos es ¿cuánto dinero en efectivo necesito para poder comprar una casa? Te voy a estar explicando en detalle cuánto dinero necesitas de una forma realista y aparte exactamente para dónde va todo este dinero. Así que quédate conmigo en este video. Recuerden que para comprar una propiedad se necesitan tres cosas. Se necesitan ingresos, se necesita puntaje de crédito y se necesita dinero para poder hacer la transacción. Una de las cosas que quiero aclarar cuando decimos cuánto dinero necesitamos en efectivo, esto significa que este dinero debe estar en el banco. Decimos efectivo porque mucha gente se confunde con el dinero que necesitas versus los ingresos. Son dos cosas muy distintas. Ingresos es el dinero que nos van a pedir que mostremos, que estemos reportando por año, o sea que es el dinero que ganamos semana con semana, pero siempre lo calculan por año. Y otra cosa muy distinta es el dinero que necesitamos para poder utilizar para lo que es la transacción. El dinero que necesitamos normalmente se utiliza para dos cosas y pongámosle bien cuidado a esto, dos cosas. Down payment, entrada o enganche, pero es la cuota inicial, el dinero que exige un banco como mínimo que vas a poner de tu parte para el banco prestarte prácticamente la otra cantidad. Vamos a hablar en un ejemplo de un 3.5%, que es un tipo de préstamo de FHA de primer comprador. El banco te va a estar prestando entonces el 96.5%, casi el 100% te va a estar prestando, pero siempre quiere que tú pongas un poco de dinero para que entre los dos hagan la transacción básicamente. Si estamos haciendo un tipo de préstamo convencional, poniendo un 20%, el banco te va a financiar 80%, tú vas a poner 20%. Si estamos haciendo un tipo de préstamo non-QM, que incluye los que no le revisan ingresos, los que no le revisan impuestos, los que no le revisan estatus legal, también se exige un 20% en el estado de Nueva York y el banco te va a financiar el 80%. Entonces, cuando estamos hablando de cuánto es el enganche, la entrada, el dinero, eso es una cosa para la que se utiliza el dinero, el dinero que vamos a necesitar para la transacción. Entonces, vamos a hablar de un tipo de préstamo FHA como ejemplo simplemente, o un tipo de préstamo convencional, poniendo de pronto un 5%. Hablemos de una casa como ejemplo simplemente de $600,000. Recuerden que va a depender mucho del área donde estemos comprando, cuánto va a ser el enganche que necesites, pero vamos a hablar como un ejemplo una casa de $600,000. El 3.5% de $600,000 son $21,000. Ese sería el enganche o la entrada que necesitarías para poder empezar lo que es el proceso. Ahora, necesitas $21,000. No es el único dinero que necesitas. No estamos hablando de nivel nacional, estamos hablando de Long Island, New York. Recuerden que aquí las cosas se manejan muy distinto. Aquí no regalan dinero así nomás. Aquí tenemos que aplicar para programas, que lo voy a estar hablando al final del video, si es que estás queriendo de pronto informarte acerca de los programas de primeros compradores. Pero hago mucho énfasis en esto porque todavía hay tanta gente que está viendo videos de TikTok, de otras personas que están dando información acerca de otros estados a nivel nacional, pero ustedes no viven a nivel de otros estados, viven a nivel de Long Island o del estado de Nueva York. Entonces, por eso me estoy haciendo mucho énfasis en esto, porque aquí hay muchas cosas que no aplican. Entonces, estamos hablando de que necesitamos $21,000 para lo que es el enganche, pero aparte de eso tenemos los gastos de cierre. Gastos de cierre es todo lo que tiene que ver con la parte legal, que es, digamos, escrituras de la casa, todos los que son los searches o las cosas que tienen que correr de título en el town para poder darte un título limpio y sin problemas legales. Eso tiene un costo bastante alto. Estamos hablando de parte de taxes de propiedad. Por eso me escuchan tanto decir que si una casa tiene taxes de propiedad muy altos, el pago mensual va a ser más alto y los gastos de cierre van a ser más altos. Voy a hacer un video únicamente hablando acerca de exactamente de qué se tratan los gastos de cierre, pero los gastos de cierre es algo que es completamente aparte del down payment de la casa. El down payment de la casa va a ir directamente a lo que es el préstamo, como ya lo digo. Si están haciendo un préstamo de 95%, le está prestando el banco y ustedes ponen un 5%, ustedes solamente están financiando ese 95% en ese caso. Si estamos hablando de FHA, obviamente estamos financiando entonces un 96.5%. Ese dinero va directamente al préstamo de la casa. Los gastos de cierre van a todo lo que es la parte legal. Y esto es algo que tenemos que entender, que el dinero que se necesita es para las dos cosas, porque todavía tenemos el mal concepto que los gastos de cierre los paga el dueño. Y esto es algo que me va a llevar al siguiente tema. Cuando escuchamos hablar que los gastos de cierre los paga el dueño, estamos hablando en realidad de un seller's concession, es una concesión del vendedor. ¿De qué se trata esto? Normalmente un dueño de casa
está pidiendo cierta cantidad por su casa. Ustedes le dicen, vamos a hablar del mismo ejemplo de $600,000. Ustedes le dicen, te ofrezco $600,000, pero ¿por qué no me ayudas con una parte de esta financiación para yo aplicarla a lo que son los gastos de cierre de mi casa? Te voy a ofrecer 590 en lugar de 600, pero déjame utilizar esos $10,000 para lo que son los gastos de cierre. Con eso no tenemos que venir con la cantidad completa del cierre, sino que va a ser la cantidad del cierre menos los $10,000 que estás aplicando de ese préstamo en lo que son los gastos de cierre. Básicamente no te están regalando dinero, estás financiando el dinero en lugar de ponerlo de tu bolsillo el día del cierre. Pero ¿qué pasa con los Seller's Concession? Se llama concesión de vendedor precisamente porque el vendedor debe estar de acuerdo en básicamente regalarte dinero. Regalarte dinero significa tú lo vas a financiar, pero este dinero no va a ir al bolsillo del dueño. En lugar de que el dueño pueda recibir $600,000, tú le estás diciendo, recibe 590, permíteme financiar 600. Yo agarro esos 10,000 y los aplico directamente a los gastos de cierre. Pero ¿qué pasa en un mercado como el que hemos estado teniendo en los últimos 12 años, pero vamos a hablar más cercano, en los últimos 5 o 6 años? Son mercados de vendedores. Esto significa que hay muchas más ofertas en la misma casa que casas en realidad en el mercado. Hay muchos más compradores. ¿Y qué pasa? Ustedes vienen con una oferta de Seller's Concession diciéndole esto mismo: yo te voy a ofrecer $600,000 en total, 590 va a ser para ti, $10,000 déjamelo utilizar para mis gastos de cierre, pero van a haber 10, 15, 20 ofertas más que están diciendo yo te ofrezco 610, 620, 630, es más, te ofrezco 600, pero los 600 son para ti, no necesito dinero para gasto de cierre. Ustedes como vendedores, ¿con qué oferta optarían seguir? Entonces, este es el problema del Seller's Concession. No es que no exista, no es que se fue, no es que no lo haya. Lo que pasa es que las probabilidades en Long Island de que nos acepten un Seller's Concession son más mínimas de lo que estaba hace 10, 15 años atrás, cuando tuvimos más bien un mercado de compradores, donde habían muchas más casas en el mercado y necesitaban salir de estas casas. La gente, los dueños decían, te vendo la casa como sea, al precio que sea, es más, te ayudo con los gastos de cierre. Pero señores, tenemos que estar bien educados acerca de cómo se maneja el mercado en Long Island. En realidad, para ustedes competir en un mercado como este, necesitan el dinero del down payment más los gastos de cierre. Muy pocos dueños, no estoy diciendo ninguno, pero muy pocos dueños te van a ayudar con Seller's Concession. ¿Cuándo te ayudan con Seller's Concession en estos mercados? Cuando la casa es la casa más quedada del mercado, la que tiene más tiempo en venta, no se ha podido vender por alguna razón, de pronto tiene problemas físicos, de pronto tiene problemas legales, de pronto la casa no es la más bonita, de pronto no está en el sector donde a ti te gusta y esta persona necesita salir de la casa y tú puedes aprovechar a hacer una negociación y decirle, mira, te ofrezco esto, pero permíteme utilizar esta cantidad de dinero para mis gastos de cierre. Lo que pasa es que cuando salimos a ver casas, queremos la casa más bonita del mercado, la nueva, la que tiene todas las cosas que estamos buscando, en el mejor distrito escolar, en las áreas más vendidas de Long Island. Por ende, señores, vamos a competir con 20, 30 personas más que no necesitan Seller's Concession y esto debemos tenerlo bien en cuenta. Entonces, retomando el tema original, necesitamos dinero para lo que es el down payment. Hablábamos de un ejemplo de una casa de $600,000, un préstamo de FHA, $21,000 es el down payment. Gastos de cierre alrededor, más o menos, entre $25 a $28,000 es algo normal de gastos de cierre en Long Island. Nunca podemos usar porcentajes como lo usan en otros estados. Aquí no es el 6%, el 7%, eso nunca aplica. ¿Por qué? Si estamos comprando una casa en lo que es el final de la isla, en el área de los Hamptons o en el área de North Fork, los gastos de cierre ya son muchísimo más altos porque se paga algo extra que se llama Peconic Tax. Si estamos comprando una casa por más de $1 millón, que son precios muy normales en esas áreas, estamos pagando algo extra que se llama Mansion Tax, taxes de mansión. Entonces esto se adhiere a los taxes de propiedad y a los gastos de cierre. Por ende, no podemos comparar jamás en la vida un gasto de cierre en esas áreas del final de la isla con, por ejemplo, los gastos de cierre de un área, vamos a decir un ejemplo como Hempstead o un área como Farmingville, un área como Selden, porque no se pagan los mismos taxes de propiedad, no se pagan estos taxes extras. Por eso nunca podemos decir que en Long Island hay un porcentaje para lo que son los gastos de cierre. Siempre son gastos individuales. Ahora hablemos de la pregunta más sonada del año, el año. ¿Y qué pasa con los programas para primeros compradores? Porque yo todavía escucho, me dice la gente, que están regalando dinero cuando eres primer comprador, me financian totalmente lo que es el down payment y los gastos de cierre, están regalando dinero por todos lados porque como soy primer comprador, entonces ¿dónde están este tipo de programas?
Cuando hablamos de los programas para primeros compradores, son dos cosas. Primero, una cosa es programas, que estamos hablando del tipo de préstamo FHA para primer comprador, te permite un down payment más bajo, te da una tasa de interés mucho mejor y te permite utilizar mucho más de tus ingresos. Otra cosa son los grants o son programas que puedes tú aplicar para beneficios de primer comprador. ¿Qué pasa? Estas son cosas que tienen varias restricciones. Esto es algo que si ustedes quieren más información, les puedo hacer un video hablando exactamente de esto. Solamente déjenmelo en los comentarios. La gente siempre me llama, les mando el link, les mando la información para que ustedes mismos apliquen o busquen la información. Pero si ustedes quieren que yo hable de este tema en particular, déjenme un comentario en este video y con mucho gusto amplío mucho más acerca del tema. Debemos aplicar del 1 del año, del 1 de enero al 31 de marzo. Estoy hablando de los condados de Suffolk y Nassau. Estos son programas que dependiendo para qué programa estés aplicando, pueden ser hasta cierta cantidad de dinero que te aplican. Hay algunos que aplican hasta $14,000 o hasta $30,000 que te dan de regalo si eres primer comprador. Inclusive hay varios bancos comerciales grandes que también ofrecen este tipo de programas que te ayudan con el down payment para poder comprar la casa. Te ayudan con cierta cantidad que te puede ayudar con la mayoría del down payment para poder comprar la casa. Pero ¿qué pasa con estos programas? No son para todo el mundo, me refiero, no es que todos califiquen para el programa. Tú aplicas para el programa en los tiempos que te estoy diciendo, dependiendo del tipo de programa y restricciones, te van a pedir cierto tipo de crédito, te van a pedir hacer también un curso, te van a pedir que no subas el límite de ingresos de cierta cantidad, porque si tú estás pidiendo dinero regalado que necesitas para poder comprar una casa, asumen ellos que no tienes pues un sueldo bastante alto, ¿no? Estas son las limitaciones yo creo que más grandes para poder aplicar en Long Island, porque normalmente entre una persona es cierta cantidad de límite que tú puedes calificar para poder aplicar para el programa, y si es de 2 personas también es un poquito más. ¿Qué pasa? Que estas limitaciones que tienen los programas para poder aplicar son muy bajas comparadas con lo que va a exigir un banco de hipoteca para que puedas calificar para comprar la casa. Vamos a decir un ejemplo. Si un programa de estos dice que tú no puedes ganar en pareja más de $100,000 para que puedas aplicar para el programa, pero una hipoteca te exige más de $130,000 para poder aplicar para una casa, básicamente no aplicas para lo que es la ayuda de primer comprador. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Informarnos acerca de, en el área donde tú estés buscando, cuáles son los tipos de programas para lo que puedes aplicar. Debes irte preparando con tiempo para que puedas hacer el curso con ellos. Apenas llegue el 1 de enero, el primer día del año, aplicas entonces para estos programas, si es que obviamente llenas las restricciones de ellos, pero solo tengamos en cuenta que en la mayoría de las veces estos programas no aplican en Long Island. El hecho de que los precios suban tanto en Long Island hace que la calificación o el ingreso que necesitas para poder comprar una casa sea mucho más alto que lo que puedes aplicar para este tipo de programas. Por eso siempre decimos, no es que no existan, por eso yo no lo promociono, por eso yo no hablo mucho de esto, porque es como decirles a ustedes, oh mira, sí hay dinero, pero tú no calificas para esto. Entonces, sí, puede que se aplique de pronto para otras áreas de la ciudad, de pronto califica mucha gente para lo que es el área upstate de New York, que tiene precios de casas todavía de $200,000, entonces no tienes que tener un ingreso tan alto. Pero la realidad es que Long Island es uno de los sitios más costosos del país, y yo creo que lo digo en todos los videos porque necesitamos cambiar esta mentalidad de querer comprar barato en un área tan costosa, porque la realidad, señores, es que para áreas costosas van a haber menos programas o de pronto un poquito más de limitaciones para poder aplicar para estas cosas. No es que no existan, no es que no lo haya, no es que no venga gente y me diga, mira, tengo ya el programa, podemos empezar a hacer ofertas con este programa. Pero cuando yo veo cuántos son los ingresos y para cuánto dieron la calificación, son casas que desafortunadamente en Long Island no existen. Si ustedes me vienen ahora con una calificación de $350,000 o $400,000 que pudiste calificar para un programa, esos precios en Long Island son muy difíciles o imposibles de conseguir. Sí vemos casas a veces allá afuera con esos precios, pero normalmente no son financiables. Son casas con problemas físicos de título que deben ser compradas totalmente en efectivo, por ende no se pueden financiar. Otra cosa con los programas es que vienen también con una inspección aparte. Debe pasar las inspecciones del banco para la hipoteca, pero también tiene que pasar las inspecciones para este tipo de programa. Entonces, cuando un dueño de casa ve tantas restricciones, se puede poner nervioso si no entiende los programas. Entonces, definitivamente trabajar con un profesional cuando estés trabajando con un tipo de programa como este, si es que tuviste la suerte de aplicar y ganártelo. Pero aparte de esto, ver exactamente, siendo realista, en qué mercado lo puedes utilizar
porque no en todas partes de Long Island te lo van a permitir usar. Bueno, señores, vamos a ya retomar y generalizar en cuánto necesitamos en realidad para poder comprar una casa en este primeros 6 meses del año 2026. Yo les puedo decir que alrededor de 50 a 60 mil dólares en total, cubriendo down payment con gastos de cierre, si es que eres primer comprador y estás haciendo un tipo de préstamo FHA o convencional. Si es un tipo de préstamo convencional, hablando del mismo 5% con una casa de 600 mil dólares, son 30 mil dólares que necesitas de down payment más gastos de cierre. 50, 60 mil dólares ya es un número donde tú puedes estar diciendo, si tengo esta cantidad ahorrado, seguramente ya puedo iniciar el poder tratar de hacer una calificación. Si es un tipo de préstamo donde no hay estatus legal, no quieres mostrar ingresos, no quieres mostrar ciertas cosas que son tipo de préstamo non-QM, hablamos de un 20% de down payment, completamente diferente. Entonces, siempre los invito a que me llamen totalmente gratis. Ustedes saben que siempre les contesto con mucha amabilidad, les doy toda la explicación porque me encanta crear compradores inteligentes. Me encanta que ustedes sepan lo que están haciendo y no simplemente les den un número por dárselo. Voy a venir por ahí con lo que es todo lo que tiene que ver con gastos de cierre para que entendamos a dónde se va ese dinero. Tratamos de generalizar un poquito porque el caso de cada uno es totalmente particular dependiendo del área, el crédito, el tipo de préstamo que vamos a utilizar. Pero ya saben que soy muy transparente, me gusta hablarles bien claro a ustedes, no me gusta decirles lo que no es. Si tiene 20 mil dólares ya puedes comprar, porque no es cierto. En este mercado no es cierto todavía, señores. Todavía no ha cambiado esto de que hay muchos más compradores que casas en el mercado. En el momento que esto cambie, ustedes van a ser los primeros en enterarse y por eso les recomiendo que se suscriban a mi canal, que activen la campanita para que cada que yo suba un video, ustedes puedan tener la información de primera mano. Y también los quiero invitar, señores, a nuestra próxima Masterclass, donde se pueden estar registrando ya mismo. Es enfocada en primeros compradores y en inversionistas. Esto va a ser el próximo domingo, 7 de junio 2026, va a ser a las 11 de la mañana, va a ser en el área de software, va a ser totalmente gratis, señores. De verdad que es muy buena información la que damos nosotros, todos los expertos, y ustedes salen con muchísima más claridad acerca de cómo en realidad se maneja el mercado. ¿Quieren entrar en el mercado de las inversiones? Muy buena información para ustedes porque nosotros nos dedicamos exactamente a lo mismo. Así que no se lo pierdan, lo único que tienen que hacer es llamar al 631-334-6001 para una consulta gratis, para asistir al seminario. Y si quieren que hable de algún otro tema en particular, solamente déjenmelo aquí en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.